Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, en esa mesa de trabajo que se llama Mesa de Trabajo por la Crisis Internacional de Precios, que fue convocada por el presidente Luis Abinader. Un encuentro, como yo siempre le digo, a muchos encuentros y a muchos anuncios que hace el presidente cargado de buenas intenciones, lo cual es buena señal, porque entonces eso logra apaciguar un poquito la situación, aun cuando se sabe que de ahí saldría poca cosa. Poca cosa porque hay asuntos ahí que no hay forma de cambiarlas. Si cuando se admite desde el principio que la incidencia de los aumentos de los precios son situaciones meramente externas, o sea, ahí no hay mucho que hacer. Ahí lo que hay que hacer es simplemente eso, dar mensaje positivo para que la gente se calme. Luego hay tres aspectos que se pudieran considerar como elementos nuevos. Después todo lo demás fue reiterativo, tanto de parte de los participantes como de parte del propio gobierno. Reiterativo a grosso modo. Pero un elemento nuevo es el hecho de que el día 1 de abril del año 2021, el gobierno a través del Ministerio de Hacienda contrató lo que se conoce como una cobertura, que no es más que la contratación de compra a futuro de gas natural, del gas natural que va a necesitar el gobierno, o mejor dicho, que va a necesitar el gobierno, no, que va a necesitar el sector eléctrico para la generación eléctrica, a los fines de que, tomando en cuenta que el gas natural está subiendo de precio, entonces poder mantener un precio fijo si sube de precio y evitar que eso implique un aumento de los costos de generación que al mismo tiempo implica un aumento del subsidio eléctrico, que es una de las centrífugas más lesivas que tiene el gobierno ahora mismo en cuanto a sus finanzas. Solamente en los primeros 5 meses de este año, en los primeros 4 meses de este año, solamente en los primeros 4 meses de este año el gobierno destinó 13 mil millones de pesos de subsidio eléctrico, solamente en 4 meses. Ya ustedes saben, si seguimos en ese mismo ritmo, al cabo de los otros 2 tercios del año, entonces estaríamos llegando a casi 45 mil millones de pesos solamente de subsidio eléctrico, lo cual es brutal, más cuando consideramos que ahora hay menos dependencia del petróleo. ¿Qué está pasando? Bueno, las pérdidas de las distribuidoras se están aumentando, aun cuando se habla de que, bueno, de la mala gestión de las autoridades pasadas, que fue malísima, pésima, pero la de ahora tiene pérdida más alta. No sabemos si es mejor o peor. Entonces, el gobierno contrató mediante una licitación pública internacional con bancos internacionales especializados, según dijo Jochi Vicente. No conocíamos la licitación pública internacional, no sabíamos que se estaba en ese trabajo, pero parece que se hizo la licitación, aunque no se anunció. El 80% del combustible gas natural que va a necesitar el sector de generación eléctrica en lo que resta de este año. Contrató también a precio fijo, es decir, una cobertura de precio fijo, el 60% del gas natural que se estima que va a necesitar el sector generación el próximo año 2022 y el 40% del próximo año siguiente, 2023. Se contrató a un precio de 3.25, me imagino que $3.25 el metro cúbico, que es así como se tasa o se valora el gas natural. Y entonces dice Jochi Vicente que es importante porque ya de por sí el gobierno empezó a ganar, tomando en cuenta que el 14 de junio y el 15 de junio el gas natural se cotizó a 3.36 y a 3.31, es decir, un nivel ya mayor a los 3.25 que es el contrato de precio fijo que se estableció. Esa medida es positiva toda vez que garantiza que el gobierno no tendrá un aumento inesperado ni indeseado de su gasto de generación. Pero al mismo tiempo es una jugada arriesgada, porque es una jugada que va al azar. Cuando digo que va al azar es que puede darse el caso de que el precio del gas natural baje en lo que queda de año o en los años por venir. Y entonces tú dirías, bueno, mira, bajó a niveles tan bajos que ahora estamos pagando lo más caro. Pero ese es el tipo de operaciones que se hace para asegurar un abastecimiento a un precio que se pueda pagar, independientemente de que baje. El hecho de establecerlo o fijarlo al precio que el gobierno puede resistir su pago ya es una ventaja. Por lo tanto, se trata de una medida positiva, pero reitero, es una medida positiva, pero hasta cierto punto un poco aventurada, porque tú tienes posibilidad de ahorrarte un dinero, pero también tienes posibilidad de perder dinero. Aún así, lo importante es que
no vas a tener que presupuestar más dinero del que puedes pagar por la generación eléctrica y garantizas entonces que no se te va a disparar el costo de generación. Segundo aspecto que se pudiera considerar nuevo. Hablaron 3 empresarios ahí, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, y los 2 Manuel Estrella y Manuel Corripio. Entonces hicieron referencia, principalmente Pedro Brache, a algo interesante. Pedro Brache dijo, mire, presidente, lo importante aquí es que no ha habido escasez de productos. Aquí hemos tenido un abastecimiento de bienes y servicios suficiente para satisfacer la demanda interna. Y eso es importante. Ahora lo importante es que la gente tenga el dinero para comprarlos, dijo el presidente del CONEP. Y cuando hizo esa referencia, lo que está diciéndole al país y al presidente, ciertamente, porque también lo dijo así, el aumento es coyuntural, la inflación es coyuntural, los precios están subiendo de manera coyuntural, pero ahora se requiere que la gente tenga el dinero para comprarlo. Y nosotros como empresarios nos comprometemos a que vamos a mantener nuestros inventarios y a poder reponer nuestros inventarios con tiempo para evitar que haya desabastecimiento. Lo que le está diciendo los empresarios al gobierno es, miren, para que la gente tenga cuarto para comprarlo, necesita empleo. Y para que la gente tenga empleo, necesita entonces que los empresarios puedan aumentar la oferta de empleo. Y el presidente lo entendió perfectamente, porque luego entonces lo reiteró Manuel Estrella, con sus palabras, con su estilo, más campechano, más ibaeño. Pero dice, presidente, mire, el asunto es que cuando vayan a tomar medidas, tomen en cuenta que las medidas que tienen que tomar es sobre situaciones coyunturales que se están dando, como es la inflación. No son medidas que pueden ser de mediano o largo plazo, porque entonces pudieran afectarse los pasos que se están dando en el proceso de recuperación de la economía. O sea, el sector productivo no quiere que se tomen medidas que vayan entonces, espérate, esto va a frenar el proceso de recuperación, sino que tomen medidas focalizadas, como luego también dijo el propio Manuel Corripio. Va a subsidiar sectores, subsidie al consumidor final, no subsidie a los sectores específicamente, porque si subsidia al sector, ocurre que entonces el consumidor final pobre se va a beneficiar, pero también se va a beneficiar al consumidor final rico. Porque si tú subsidias, por ejemplo, la producción de cemento, al subsidiar al productor de cemento, el pobre cuando compre cemento lo va a comprar más barato, muy bien, o no lo va a comprar caro, pero el rico también lo va a comprar entonces a un buen precio, entonces eso es un subsidio que se torna regresivo, no progresivo. Lo ideal es que tú subsidies entonces al consumidor final para que de esa forma tú no tengas la situación de que estés utilizando dinero para beneficiar a ricos y a pobres por igual. Lo ideal es utilizar el dinero para beneficiar a pobres, no a los ricos que pueden pagar ese aumento que se está produciendo de manera coyuntural. Entonces, por eso planteaban la necesidad de que se tomen medidas, pero que no sean medidas que vayan a perjudicar específicamente a sectores productivos. ¿Para qué? Para que entonces no se afecte el proceso de recuperación económica que se está desarrollando. Y por último, otro elemento nuevo, ya para finalizar, es que cuando el gobernador del Banco Central habló, me dio la impresión, porque el gobernador, Héctor Valdés Albizu, siempre lleva soluciones al palacio. Él siempre va al presidente, le dice a todos los presidentes, porque ha sido gobernador del Banco Central de 4 presidentes. Y del único que no fue presidente, los últimos gobernadores, los últimos 20 o 25 años, fracasó en el gobierno, que fue Hipólito Mejía. Pero bueno, ese es otro tema. Dice el gobernador, mire, presidente, la economía va a crecer entre 7.5 y 8%. Y dice, el problema no es fiscal ni es monetario, pero la economía va a crecer entre 7.5 y 8%. Y le dice, si la economía crece 8%, entonces el ratio de comparación de la deuda pública como porcentaje del PIB bajaría. La deuda pública de 70%, que está más o menos ahora, 70% del PIB, es un poco más de 70%, pero él dijo 70%. Bajaría a 62% del PIB. ¿Por qué? Porque si la economía crece un 8%, el tamaño del Producto Interno Bruto, que hoy día está como en 83 mil millones de pesos, de dólares, 83 mil, 84 mil millones de dólares, crecería tal vez a 89 mil millones de dólares. Y cuando tú lo comparas con el monto de la deuda, como el producto es más grande, la deuda, aunque sea alta, bajaría en términos porcentuales. Entonces, si te marca menos de un 65%, si te baja la deuda como porcentaje del PIB, no la deuda absoluta,
de un 70% a un 62%, la parte que voy a decir ahora no la dijo el gobernador, pero el presidente entendió perfectamente. Entonces habría margen para el endeudamiento público. ¿Por qué? Porque ahora tú tendrías una reducción del endeudamiento público como porcentaje del PIB. Si la economía crece 8, la deuda que está hoy en 70% del PIB pasaría a 62% del PIB. Entonces tú tendrías un margen de 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para poder endeudarte, lo cual te permitiría evitar, si es necesario evitarla, una reforma fiscal y sustituir la necesidad de dinero con mayor recaudación por nuevos impuestos por endeudamiento, que fue la fórmula que utilizaron los presidentes anteriores. Tanto Danilo Medina como Leonel Fernández apostaron ¿a qué? Al endeudamiento público, porque la economía resistía ese endeudamiento público. Ahora no lo resiste y por eso hay que recurrir a una reforma fiscal. Pero si la economía crece, el Producto Interno Bruto se pone más grande y como porcentaje del PIB la deuda bajaría, no absoluta, sino relativa. Y luego entonces habría un margen relativo para aumentar el endeudamiento y sustituir la reforma fiscal. Esos fueron los 3 elementos nuevos que hubo ahí y que seguro el presidente le va a tomar o le va a prestar atención.